MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como siempre les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Iniciamos este viernes con la cobertura de la Convención Nacional Bancaria número 76, que se está desarrollando desde el día de ayer allá en Acapulco, Guerrero. Un gran equipo de periodistas del Financiero se encuentran en aquel puerto y tendrán comunicación con nosotros en unos momentos. Durante la inauguración de esta convención, le repito, el día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto condenó los hechos de violencia ocurridos el miércoles en Chilpancingo por parte de maestros inconformes con la reforma educativa y también reiteró el firme respaldo de su gobierno al gobernador Ángel Aguirre para que en Guerrero pues prevalezca muy pronto el respeto al Estado de Derecho. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dio su total respaldo a la reforma en materia educativa. Ante los banqueros, Peña Nieto también afirmó que México pues ya se encuentra ante una gran oportunidad para reformarse, pero sobre todo para convertirse en una potencia en ascenso. Para el Ejecutivo Federal, el gran reto es incrementar poco a poco los niveles de crédito para estar fomentando el crecimiento. Durante la sesión plenaria, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, se refirió a la reforma financiera que en los próximos días presentará el Ejecutivo Federal y dijo que esta iniciativa tiene por objeto la democratización del sector financiero como factor productivo. Y en estos momentos hacemos un enlace con mi compañera Janet Leiva, quien se encuentra allá en Acapulco y tiene bastante información y más detalles. Janet, adelante. Aquí en la convención bancaria, pues hoy es un día bastante movido porque iniciará a las 9 de la mañana con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, quien nos hablará pues acerca de los retos del sistema financiero mexicano. Pues también más tarde habrá un panel sobre la visión de México desde afuera, donde estarán especialistas del sector financiero. La conferencia magistral de esta convención bancaria pues será el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Timothy Geithner, pues quien es el invitado principal de esta convención, ¿no? Para la clausura, pues la clausura también entrará hoy en funciones el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Javier Arrigunaga, quien también es el director general del Grupo Financiero Banamex, pues él recibirá la estafeta de manos de Jaime Ruiz Sacristán, presidente saliente de la asociación. Y pues finalmente el mensaje esperado será del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues quien no presentará la reforma o la tan ansiada reforma financiera, pero pues sí se prevé que al menos dé algunos esbozos más generales de lo que será estos cambios para el sector bancario en México. El sector bancario en este momento se siente confiable por la estabilidad económica del país en este momento y además por el interés que ha surgido de algunos inversionistas extranjeros. Tú que has tenido la oportunidad de estar platicando desde el día de ayer con algunas figuras, algunos líderes de este sector, ¿cómo los ves? ¿Qué opinan ante esta situación? Mira, pues realmente todos están bastante optimistas sobre México y bastante optimistas sobre el sector bancario en específico. Pues te doy un dato, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González, nos confirmó al Financiero hace unos días que efectivamente están en análisis la llegada de 3 nuevos bancos al sistema bancario. Recordemos que antes de que terminara el sexenio pasado se autorizaron 7 bancos especializados, una casa de bolsa. Hoy hablando por la mañana con las agencias
agencias calificadoras pues dicen que la fortaleza de la banca es real, y es tan real precisamente que están llegando todos estos nuevos bancos, así que pues sí, el panorama es bastante optimista, ¿no? Son bancos de capital nacional, y también pues espera que lleguen algunos inversionistas extranjeros a operar en nuestro sistema financiero, dado la fortaleza, dado que aquí pues están dando altos rendimientos, a diferencia pues de lo que vemos que está pasando en otros países como España, como Estados Unidos, donde hay quiebras de bancos, donde hay fusiones. Pues aquí parece que estamos en la bonanza y en el paraíso de los inversionistas para el sistema bancario. Inclusión financiera, que es un tema que ha abordado durante los últimos años esta convención, pues definitivamente es una condición indispensable para ir reduciendo los niveles de pobreza aquí en nuestro país. Este año también la consideran en sus conferencias, pero también un tema interesante que nos llama la atención este año, y muy en particular, es el aumento del financiamiento, que se puede lograr muy pronto. Así es, bueno, esperan este aumento de financiamiento en lo que es las pymes y el sector de infraestructura, pues precisamente por la expectativa de las reformas estructurales, ¿no? La expectativa que se espera pues que haya en el sector energético, ¿no? Las grandes inversiones esperan que lleguen precisamente en esto, y con esto aumente la penetración bancaria. Pues también con la reforma financiera que se da, que va enfocada a cambios al marco de la banca de desarrollo, así como cambios para el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas, pues se espera que por este canal también se incremente el financiamiento, se incremente la penetración bancaria, ¿no? Recordemos que en México la penetración bancaria con respecto al PIB es apenas del 26%, cuando en países como Brasil y Chile pues es el doble, ¿no? Entonces sí hay altas expectativas de que crezca el crédito bancario, de que crezca la penetración de la banca, pues por todos estos factores que te mencionaba, ¿no? Nuevos bancos, reformas estructurales, cambios en la reforma financiera, pues parece que hay un cóctel propicio pues para que el crédito crezca, y no solamente crezca el crédito al consumo, el crédito en tarjetas de crédito, el crédito en tarjetas de nómina, sino que crezca pues todo el financiamiento hacia la actividad productiva de este país. Se estará generando bastante información el día de hoy allí en Acapulco, y estaremos muy al pendiente y comunicándonos contigo durante todo el día. Janet, muchas gracias y un abrazo hasta Acapulco. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más desde Acapulco, Guerrero. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con esta gran cobertura de la Convención Nacional Bancaria 2013 que se lleva a cabo en este momento desde Acapulco. Ahí se encuentran mis compañeros Janet Leiva y Enrique Quintana, con quien tengo comunicación en este momento para que nos estén platicando lo previo, lo que ocurre antes de que arranque esta primer jornada, que bueno, el día de ayer se realizó la inauguración formal. Estuvimos escuchando también y viendo la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció que en los próximos días o quizás semanas se presente ya formalmente esta famosa reforma financiera que muchos le esperaban para el día de hoy, pero creo que no va a ser así. Retomamos la comunicación, nos vamos hasta Acapulco. ¿Están listos mis compañeros? Adelante.
Hola, muy buenos días. Pues estamos aquí con el director general del Financiero, El Periódico. Y bueno, Enrique, ¿cuáles son tus impresiones pues acerca de esta convención? Ayer se dieron algunos anuncios importantes. Bueno, la expectativa de esta reforma financiera, que todos hablamos de ellos, pero pocos aparentemente la conocen. ¿Qué esperamos de esta convención en este tema? ¿Qué tal, Janet? Creo que en este momento no tendremos algo sustantivo a propósito de la reforma financiera. Lo que seguramente en este segundo día de trabajos de la convención bancaria vamos a tener es simplemente el desarrollo conceptual de lo que está atrás de la reforma, tanto por parte del secretario de Hacienda, que será el encargado de clausurar esta convención, como por parte de otros funcionarios y otros participantes, como el caso del exsecretario del Tesoro, Timothy Geithner. Quizás esa sea la presentación más interesante que podemos esperar el día de hoy, por el contexto internacional en el que nos encontramos. Geithner ha sido un protagonista fundamental de este tema y creo que va a ser muy, muy interesante escucharlo. Lucero, ¿alguna pregunta en el estudio? Bueno, parece Enrique, que está tardando en regresar el audio, pero Enrique, te preguntaría, ¿podría darnos el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos alguna receta secreta, pues, después de esta crisis que ellos han vivido en Estados Unidos, alguna receta que pueda aplicarse en México, pues, para no volver a caer en esos problemas que ellos tuvieron? Creo que al revés, Estados Unidos ha tomado varias recetas mexicanas. Realmente en el sector financiero no hay recetas secretas. Quizás lo más interesante sea la posición que tenga el secretario Geithner a propósito de lo que ayer advertía en este foro el gobernador del Banco de México, el riesgo de que la inestabilidad financiera pueda desatarse en algún momento durante los próximos años por un reflujo de los capitales que están ahora en el mundo en desarrollo, en las economías emergentes, y que ante un alza en las tasas en Estados Unidos y en otros lugares pueda regresar hacia esos países donde tendría una mayor valoración. Entonces, será interesante ver cuál es la reacción del señor Geithner ante esta advertencia de Agustín Carstens. También hay la advertencia, Enrique, recientemente, precisamente con estos capitales foráneos, estos llamados capitales golondrinos por momentos, de que el American Charmer proponía igual, pues por ahí a lo mejor aplicar algún tipo de gravamen, algún tipo de impuesto, pues para evitar que esto pueda generar un problema, esta salida tan rápida de los capitales. Hay países que ya lo hacen, Janet. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, que busca de alguna manera frenar un posible movimiento de reversa y garantizar la permanencia de los capitales por periodos más largos. Sin embargo, en economías tan abiertas como la mexicana, las discusiones que ha habido en torno a la posibilidad de establecer algún gravamen de este tipo llegan a la conclusión de que es muy complicado hacerlo. Es una economía que en materia de movimiento de capitales es muy porosa, y por lo mismo, si se estableciera ese gravamen, es probable que los capitales de cualquier manera se movieran por circuitos no sujetos a este impuesto. Realmente es un problema donde las soluciones parecieran estar más bien en la política interna, es decir, en el manejo de las tasas de interés, en el manejo del tipo de cambio, más que en el establecimiento de impuestos especiales al movimiento de los capitales. Pues muchas gracias, Lucero. Estaremos hoy pues todo el día aquí trabajando con el director editorial del Financiero, Enrique Quintana, y todo el equipo de compañeros reporteros, pues para llevar toda la información de esta convención bancaria desde el bello puerto de Acapulco. Janet, regreso con ustedes en unos segundos. Le comentaba que el día de ayer, durante la inauguración de esta gran convención bancaria, Fernando Portela, actual subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicaba que algunos de los elementos principales que está contemplando la reforma se encuentra el fortalecimiento de la banca de desarrollo
emprendimiento de acciones que promuevan la inclusión financiera. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, también aseguró que pese a que la inflación en la primera quincena de abril superó la meta fijada por la institución al alcanzar el 4%, pues hay optimismo para asegurar que pudiera superar su cauce de 3% para junio próximo. Carstens también advirtió que a pesar de que prevalece un clima de confianza económica en nuestro país, pues no puede ser complaciente, ya que la coyuntura internacional está imponiendo problemas que no se deben de subestimar. El gobernador del Banco de México también invitó a estar pendientes a los efectos de una nueva eventual reversión de los flujos de capitales que entran a países emergentes como nuestro país. Bueno, otro tema también bastante importante. Bueno, me indican que ya inició la conferencia, la primera conferencia. Vámonos nuevamente en vivo hasta Acapulco, Guerrero. A quien damos también una cordial bienvenida, de manera que, señor subsecretario, procedemos por favor a su presentación y bienvenido, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Es difícil competir contra la velada de Acapulco y contra Acapulco el viernes en la mañana, entonces les aprecio mucho que estén hoy aquí para escuchar esta breve presentación. Es una presentación que trae. Ya ayer vimos muchos indicadores o algunos indicadores sobre la situación financiera en México. Vamos a hacer algunos otros indicadores que creo que refuerzan la importancia de lo que estamos intentando lograr. Creo también debo señalar, y como todos sabemos aquí, se han estado la versión que se enviará, que ya lo dijo ayer el señor presidente, que se enviará próximamente al Congreso. Esta es la versión que al final del día discutiremos textos. Y es en ese momento cuando daremos los detalles principales de la reforma. Pero ahora déjenme pasar, y esta es la agenda de la presentación. Es una agenda, como primer lugar vamos a ver algunos indicadores del sistema financiero. Luego vamos a hablar de la economía, condiciones externas, de la parte de la actividad económica reciente, cuáles consideramos que son las fortalezas de la economía mexicana, alguna parte de la agenda para el crecimiento y sobre todo algunas reflexiones de algo que no se tocó tanto ayer, que es el tema de la informalidad y la formalidad, y luego algunos comentarios finales. Si nos vamos a esta lámina, creo que es muy importante de esta lámina, vale la pena destacar. Ayer una de las reflexiones fue que ya México había tenido un papel muy importante, una penetración muy importante en su sector financiero en la época del desarrollo estabilizador. Si ven en esa lámina que tienen ahí, en el lado de la izquierda, tienen el crecimiento económico de 1960 a 1970. El crecimiento económico en esos años fue de 6.7% del PIB y teníamos una penetración de crédito con respecto al PIB del 25.7%. En esos mismos años, en Brasil, el crédito privado como porcentaje del producto era 18%. En Chile era 11%. En Argentina era 12%. En Corea era 16.6%. Fíjense, Colombia era 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos años México tenía una penetración de su sector financiero más elevada que los demás países de Latinoamérica, incluso países como Corea. Si nos vamos ahora al promedio 97,
2011, que es el promedio en el cual tenemos datos para toda la muestra de países. La penetración, el promedio en esos años en México fue del 20.8% y el crecimiento fue del 3%. Para esos mismos años, en Brasil, el dato que tenemos es del 40% de penetración de crédito. En Chile ya era 73%. Argentina seguía siendo 16%, pero Argentina sí no creció. De Corea ya era 88%. Entonces ahí es donde se muestra que ya habíamos tenido este papel de relevancia, de dinamismo en el sector financiero que contribuía al crecimiento. Eso es lo que se está logrando y como bien lo señalaba ayer Jaime Ruiz Sacristán, en los últimos años se ha visto una tendencia favorable y la hemos visto, y eso a lo que me refiero es que puede haber una mayor oportunidad de alcanzar esos niveles que hoy se ven en Latinoamérica. Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor. Yo creo que el mensaje de esta lámina, lo que tienen aquí en las barras rojas, es el crecimiento del producto. Es en un periodo que va de 1960 al 2000, a poco más del 2010, al 2011. Y ahí lo que es las barras rojas son el crecimiento del producto. La línea negra es el crédito del sector privado como porcentaje del PIB. Y creo que algo que ilustra muy bien esta gráfica es el valor de la estabilidad financiera y de la estabilidad macroeconómica. Si ven, tuvimos, y una disculpa que esta lámina no va mucho más atrás, pero teníamos un nivel estable y sostenido, y luego las abruptas caídas que se vieron en la intermediación coinciden con los problemas macroeconómicos del 76, del 82, con todo lo que ocurrió en esos años. Luego, también otro mensaje de esta gráfica es que es muy importante que la intermediación financiera, que el crecimiento de la intermediación financiera se dé en un entorno de prudencia. ¿Por qué en un entorno de prudencia? Porque si ven el crecimiento acelerado que se dio a partir de la privatización de los bancos a principios de los 90, ese crecimiento probó ser quizás un poco más rápido de lo que se debería haber observado. Llegamos a un pico de 40% en muy pocos años con respecto al producto. Y fue un incremento de 30%. O sea, estábamos en 10 y nos fuimos al 40% en muy pocos años. Y eso, desafortunadamente, se revirtió. Entonces, también te dice esta gráfica de la importancia de que el crecimiento que queramos lograr sea un crecimiento con estrictos niveles de prudencia, con una estricta supervisión que nos permita tener al final del día un desarrollo sostenido que no tenga un corte de tajo como ya se vio en algunas otras épocas. La que sigue, por favor. Aquí es como estamos hoy. Y esta gráfica no trae el 16.5% porque esta gráfica es al cierre de 2012, es el índice de capitalización como porcentaje del producto. Y es lo que decíamos ayer, que solo hay 4 países que están mejor que nosotros o igual que nosotros. De hecho, ya superamos algunos de estos países con el dato de febrero, pero estamos en un grupo muy selecto de banca sólida, bien capitalizada. Si ven el índice de morosidad, también ahí solo están mejor que nosotros Canadá, Suecia, Noruega, Australia. Entonces, el mensaje creo que es, cuando uno ve todas estas 3 láminas en su conjunto, el mensaje es muy contundente. El mensaje es, necesitamos estabilidad macroeconómica. El sector, para no tener estos vaivenes en lo que puede hacer el sector financiero. Y el segundo punto, el sector financiero tiene esta oportunidad para crecer, porque ya estuvimos en niveles de mucha relevancia en Latinoamérica en términos de penetración como porcentaje del PIB, y porque tenemos hoy todas estas características de solvencia que nos hacen tener esta oportunidad para poder
poder seguir creciendo. Otro tema que veíamos ayer es que la oportunidad es todavía mayor, porque al final del día el crédito que se le otorga a las pequeñas y medianas empresas de este país es solo 15% del crédito total. Y me da mucho gusto también de los datos que señaló ayer el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, que ha tenido un crecimiento acelerado el crédito a las pymes. Y sí, es acelerado, está partiendo de una base baja, pero vamos en la dirección correcta. Ahora, esas empresas generan el 74% del empleo formal en la economía. Entonces, si uno dijera como política pública dónde quiere uno apostarle para que lo que hagamos en muchas medidas de política pública generen un mayor dinamismo y un mayor impacto en la generación de empleos, obviamente nos tenemos que enfocar en este tipo de empresas. Hay otro tema relevante, muy relevante, que es el tema de la inclusión financiera. La inclusión financiera, creemos, al final del día, el saber utilizar el sistema financiero como individuo, como empresa, es un activo para la persona o para la empresa. Ahí se tiene que trabajar muy fuerte y también cuando uno ve las diferencias de género aquí, es cuando creemos que se puede hacer mucho más para favorecer estos temas de inclusión financiera. Lo que tenemos ahí es la encuesta de inclusión financiera y tenemos porcentajes de personas con crédito o sin crédito divididos por hombres y por mujeres. Sin crédito, en el caso de los hombres tenemos 58% y sin crédito en el caso de las mujeres tenemos 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia que puede y debe subsanarse. Por eso ayer el señor presidente en su discurso mencionó que hay una instrucción para la banca de desarrollo de diseñar productos de género para cerrar esta brecha entre ese 58% y ese 70% y para bajar de manera agregada esos niveles que hoy estamos viendo de personas sin acceso al sistema financiero. Estas son un poco las reflexiones y ahora déjenme pasar rápido a la parte económica. Y como se vio en la lámina de los crecimientos del producto durante los últimos 50 años, la parte económica es fundamental y ahí es donde estamos hoy en día en este entorno externo, como se ve en la gráfica, que es un entorno externo que las condiciones de finanzas públicas y macroeconómicas de la economía mexicana nos han permitido sortear de manera adecuada. Hoy vemos una economía mundial donde los riesgos se han reducido y donde se espera que se mantengan crecimientos, sin embargo, en niveles bajos en economías avanzadas e incluso que la zona euro siga en recesión. Básicamente hoy tenemos mejores mercados financieros y mejores sistemas financieros, se ha visto una menor volatilidad a nivel global, se ha logrado estabilizar sobre todo en el caso de Europa. El tema de Chipre fue manejado de una manera adecuada y dio un mensaje muy importante de donde los gobiernos pusieron por delante a las haciendas públicas en lugar de rescatar a los bancos. Es un mensaje bien relevante para lo que sigue hacia adelante, en lo que se está viendo, en cómo se está percibiendo el tema de los ajustes y la percepción de riesgo y el actuar de las autoridades financieras internacionales hacia problemas macroeconómicos. En el caso de Estados Unidos, ahí seguimos teniendo el problema de la consolidación fiscal. Ha habido muchas discusiones del secuestro de gasto en los Estados Unidos y de
de los problemas que han tenido para ponerse de acuerdo en lograr una trayectoria de finanzas públicas que cierre la brecha de las finanzas públicas en el tiempo. Ha habido algunas buenas noticias, sin embargo, sobre todo en la parte del sector privado de los Estados Unidos. De hecho, hubo una revisión bien importante de la producción industrial en ese país. Están estimando que para este año va a ser del 3% el crecimiento de la producción industrial. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque son precisamente nuestras manufacturas las que están ligadas al crecimiento de la producción industrial en los Estados Unidos. Estos números se han venido revisando a la alza. De hecho, en el caso de la estimación del crecimiento del producto, que es del 2.1% actualmente, esta estimación inició el año con 2%, con el problema del secuestro de gasto y del precipicio fiscal, donde no hubo un ajuste total, no hubo una coordinación total o un acuerdo total entre el gobierno y el sector legislativo y el poder legislativo de los Estados Unidos. Hubo una reducción de esa expectativa de crecimiento a 1.9 y hoy vemos un crecimiento del 2.1, que sin duda, y sobre todo el dato de la producción industrial, es sin duda un valor favorable para la economía mexicana. Si nos vamos a la lámina que sí, en esta lámina, nosotros hemos tenido en México una recuperación sostenida a pesar de este entorno financiero volátil. La raya roja es México, la raya verde son los Estados Unidos, y ahí, como ven, a partir de la crisis hemos crecido más rápido que los Estados Unidos, y ahí se ve muy bien el tema de la producción industrial, la liga entre la producción industrial americana y el crecimiento de México. Y ha sido consistente a partir del 2008, a partir del 2009, que la tasa de crecimiento en México ha sido superior a la de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010, México creció 5.3%, los Estados Unidos crecieron 2.4%, 2011 3.9% en México, con 1.8% en los Estados Unidos, 2012 3.9% en México, con 2.2% en los Estados Unidos. La que sigue, por favor. En el tema de la demanda interna también hay señales de recuperación sostenida y también la demanda externa continúa en expansión. Ese es el tema de las exportaciones no petroleras. También la inversión fija bruta, en principio, muestra una evolución favorable. La que sigue. El empleo ha venido creciendo a unas tasas sostenidas del 4%, y el incremento en el ingreso laboral se ha dado también de una manera continua. Lo que podemos ver es que en la gráfica de la izquierda se están dando estos crecimientos en el empleo a partir de la crisis, que rondan en el 4%, y si bien el ingreso laboral también ha tenido una expansión, con un aplanamiento de la serie hacia finales del periodo que estamos observando en la gráfica. ¿A qué sigue, por favor? Una parte muy importante de todo lo que estamos haciendo, y el primer día de la administración, en su discurso inaugural, el presidente de la República dio una serie de instrucciones. Y la primera instrucción que nos dio como equipo económico fue: tenemos que regresar al déficit balanceado, a un déficit cero, un presupuesto balanceado a un déficit cero. Se preparó el paquete con el déficit cero, y con el apoyo y el compromiso del Congreso logramos obtener ese déficit cero, y esa sin duda es una característica muy relevante de la economía mexicana. Hoy otros países están proyectando déficit, pues Japón cercano al 10%, España arriba del 7%, Estados Unidos también alrededor del 7%. En fin, con un tema donde nosotros nos hemos destacado por eso. En términos de la deuda, lo que vemos son niveles de deuda reducidos, moderados, con una deuda contratada a plazos acordes con la prudencia. Hoy la deuda neta del gobierno federal en 2013 es alrededor del 32% del producto.
En otras economías, tenemos, sobre todo en las avanzadas, tenemos niveles de deuda que llegan a niveles superiores, por ejemplo, en el caso de Italia, hoy se encuentra en un nivel de 100%. En fin, nosotros ahí nos comparamos muy bien. Estados Unidos ya está arriba del 60%, y hoy también el plazo de la deuda en el cual lo estamos contratando es un plazo promedio de 8.4 años. Solo Chile tiene 12.1 años. Por ejemplo, en Estados Unidos el plazo promedio de la deuda es un nivel sensiblemente inferior al que tenemos nosotros. En España es de 6.6 años. En fin, en ese sentido, México ha hecho las cosas muy bien y las ha hecho ya desde hace muchos años. Esto sí es un tema que la instrucción del señor presidente fue preservar, mantener y fortalecer lo que se ha alcanzado y construir sobre lo que se ha alcanzado, porque sí es un activo que tenemos en México y es un activo que hoy nos permite toda esta serie de oportunidades para empujar la agenda de cambio estructural que estamos tratando de proponer a la sociedad mexicana. La que sigue, por favor. También, ustedes saben, este año hemos logrado hacer la colocación con el diferencial más bajo para un bono en dólares a 30 años para México. Lo hicimos iniciando el año. Hace también unas semanas hicimos también un bono a 10 años en euros que tuvo también el spread más bajo y la tasa fija más baja observada para una colocación de ese tipo, que fue un bono en euros a 10 años. Y ahí lo relevante es que a la hora que comparamos el precio con otras economías, básicamente el nivel de tasa que nos ofreció el mercado en Europa fue un nivel de tasa que correspondía más a economías con un nivel de riesgo crediticio menor al nivel de riesgo crediticio que reflejan las calificadoras internacionales para México. Estábamos en niveles de un escalón de calificación más alto al que hoy tenemos. La parte de inflación, el gobernador del Banco de México ayer lo señalaba, las expectativas de inflación de mediano plazo están ancladas. Las expectativas del cierre de inflación para este año están en 3.75, para 2014 están en 3.73 y el promedio de los próximos 4 años está en 3.57. Sin duda, la autonomía del Banco de México y el mandato del Banco de México de mantener un crecimiento de los precios bajos y estables es un gran activo también de la fortaleza que tenemos en la economía mexicana. La que sigue, por favor. Aquí también tenemos esto como fortaleza, que es el nivel de reservas internacionales, y somos de los pocos países que tienen la línea de crédito flexible, lo cual nos lleva a un nivel muy relevante de reservas internacionales más línea de crédito flexible de alrededor de 238,000 millones de dólares, contando estos dos factores, tanto las reservas como la línea de crédito flexible. Entonces, en esos niveles estamos en un nivel adecuado y tenemos todas estas fortalezas. La que sigue, por favor. Logramos durante los años ganar mercados. Tuvimos en 2001 la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio y eso generó una mayor competencia para las exportaciones mexicanas. Logramos en el tiempo recomponernos y tener una mayor participación, y lo que es bien importante, la participación se logró incrementar la participación, por ejemplo, de las exportaciones hacia Estados Unidos, o una mayor porcentaje de las importaciones mexicanas en Estados Unidos, se logró a la par de que se diversificó los lugares a los cuales México está exportando. Hoy México exporta más de $1,000 millones por día. Tenemos un amplio sector exportador muy competitivo a nivel global. La que sigue, por favor. Tipo de cambio flexible es una gran fortaleza de la economía mexicana. El tipo de cambio
a nivel internacional es reconocido por su buen manejo, por su operatividad. Muchos inversionistas a nivel internacional lo usan para hacer muchas de sus transacciones, por el nivel de su liquidez y porque nuestro peso básicamente opera, el mercado del peso opera 24 horas todos los días del año. Y eso nada más es reflejo del buen manejo que se ha hecho de la administración del tipo de cambio y de verdad de permitir que el tipo de cambio sea flexible. Pues vamos a la que sigue, por favor. Yo quisiera hacer algunas reflexiones ahora de la parte de la agenda de crecimiento económico. En México hay muchas historias de una competitividad y productividad elevada. De hecho, no habría otra manera de entender el dinamismo de las exportaciones si uno no piensa que tenemos en realidad muchas empresas que son muy competitivas. La pregunta es cómo hacemos para que esas características de competitividad y productividad que se tienen puedan permearse a todos los sectores y todos los niveles de la economía mexicana, que es el concepto que ha venido señalando esta administración de democratizar la productividad. Y si uno ve la productividad total de factores en el tiempo, en los últimos 30 años, es quizás una de las pocas variables que no ha crecido en 30 años, que está en un nivel menor que el que se veía en 1980. Entonces, el segundo día de la administración se firma esto que ya todos conocemos, que es el Pacto por México, donde hay 5 acuerdos con 95 compromisos, y uno de esos 5 acuerdos es el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Y es algunos de esos factores a los que me voy a referir. La que sigue, por favor. Primero, creemos muy importante es promover la innovación científica y tecnológica. Hay un compromiso de aumentar lo que se destina del presupuesto o del gasto público a este factor. Sabemos hoy que tenemos un espacio para crecer también en términos de inversión en investigación y desarrollo. Somos el segundo país de esa muestra con el menor nivel. En el número de investigadores también somos el segundo país con el menor número de investigadores. Ahí, al final del día, todo lo que hagamos para invertir en investigación y desarrollo, más las condiciones de competitividad que se quieren generar en la economía, deberían de favorecer a un crecimiento sostenido y permanente. La que sigue, por favor. Esto es lo que platicamos ayer y lo que hemos venido platicando. Como ustedes saben, los elementos que se mencionaron ayer de la reforma financiera, yo les diría son, para comentarlos de nuevo, son dos objetivos, dos elementos fundamentales, que es que la banca comercial pueda tener unas mejores condiciones para operar, ¿no?, a través de un mejor acceso a garantías, siempre respetando los derechos de los acreedores. Tener también, por otro lado, como segundo elemento, una banca de desarrollo que sea propicia para el crecimiento, con una flexibilización de su mandato, que genere productos de inclusión, ¿sí? Y como dos ejes transversales o premisas fundamentales, la competencia, para que todo lo que se haga se refleje en mejores condiciones, al final del día se refleje en más crédito y más barato, y como último elemento transversal, el tema de la prudencia, para que el crecimiento que se dé en el sector financiero de verdad contribuya al desarrollo de México y que ese crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Yo quisiera terminar haciendo algunas reflexiones de la agenda de reforma estructural. Como señalaba, al final del día, de lo que se trata es de tratar de incrementar el potencial de crecimiento de México. Las reformas tienen un amplio sentido de cambio estructural para propiciar un mejor acceso a todos los insumos productivos en buenas condiciones para que los mexicanos podamos desarrollar nuestras actividades con mejores capacidades. Tenemos este fenómeno de la informalidad
el tema de la informalidad es que un trabajador en la informalidad tiende a ser menos productivo que un trabajador en la formalidad. Tenemos que trabajar para que los nuevos programas y las nuevas políticas públicas que se hagan promuevan la formalidad para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido de México. En todo este aspecto, la banca, el sector financiero, la banca comercial, la banca de desarrollo, todos tenemos un papel muy preponderante que jugar. Estuve pensando mucho cómo terminar esta presentación, cuáles deberían de ser el mensaje final de la presentación, pero ahí encontré una cita en un discurso y se las quisiera leer, porque creo que es importante. Perdón que la letra está chica, pero déjenme, si me permiten, leérselas. En la banca no cabe el arrojo irreflexivo, la aventura. Hay que ser cautos. Precisamente cuidar los ahorros del pueblo mexicano y darles la utilización más productiva posible. Con ello, tenemos que ayudar a abrir nuevas tierras de cultivo o usar las existentes en una forma más adecuada. Debemos contribuir a levantar fábricas, a darles vivienda a los compatriotas, a perfeccionar los sistemas de contribución, a financiar los movimientos de inventario, a elevar las ventas de los establecimientos comerciales. Si el sistema bancario funciona bien, y esto lo digo profundamente convencido, será una gran ayuda para que la nación siga progresando. Esto se dijo en un discurso de toma de posesión de la Convención Nacional Bancaria en 1971, y lo dijo don Manuel Espinosa Iglesias. Entonces, creo que él lo dijo mejor de lo que yo seguramente hubiera podido decirlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al subsecretario. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Hay unos papelillos que están siendo distribuidos por las edecanes para que nos puedan formular sus preguntas. Dado que no lo dijimos a tiempo, no han llegado preguntas, entonces si me permite, subsecretario, voy empezando con una pregunta y esperemos que vayan llegando las preguntas del público. La primera pregunta y tiene que ver con la cita final y con la muy clara exposición, las primeras gráficas, donde usted dijo cuando se refirió al crédito en los finales del sexenio de la administración del presidente Salinas, que a lo mejor creció demasiado rápido. Una reforma como la que se propondrá la semana entrante o cuando se proponga, son unos objetivos que sube el crédito al sector privado. ¿En qué trayectoria se imaginan ustedes y con cuál se sentirían satisfechos? Tanto en que estimuló el crédito, pero se hizo de una forma prudente y nos evita el tipo de sobresaltos que luego podemos enfrentar cuando este crece demasiado rápido. ¿Cómo, en qué parámetros están pensando? Sí. Si uno ve la evidencia reciente, por ejemplo, Brasil y Chile hicieron reformas también profundas a su sistema financiero, y hay algunos datos de cómo creció la intermediación en esos países después de la reforma. En Chile tuvo un crecimiento en 10 años de alrededor del 20%, y en Brasil fue mucho más elevado. El problema con Brasil es que está dentro de eso un crecimiento muy importante de la banca de desarrollo y una intermediación muy importante a nivel de primer piso, que nosotros lo que queremos de la banca de desarrollo es que la banca de desarrollo esté con la banca comercial para el desarrollo, para generar nuevos mercados y propiciar pues, un crecimiento balanceado. La velocidad de crecimiento al final del día es multifactorial. Y lo que es importante es que dentro de esa velocidad existan los controles necesarios para la prudencia, y eso es uno de los elementos fundamentales de la reforma. En ese sentido,
La velocidad al final, como se vaya dando, será la que te dé la economía y los buenos elementos que tendrá la reforma financiera, siempre dentro de esa prudencia. Muchas gracias. No han llegado preguntas, entonces, si no hay competencia, voy a ejercer mi derecho del monopolio, o alguien quiere preguntar aquí en la mesa. Tendría otra pregunta, subsecretario. Su explicación, su presentación es muy clara y va viendo como las fortalezas de la economía, sus retos, sus riesgos. Hay un tema que me parece que puede tener, nos obliga a una cierta reflexión, que es el siguiente. Como se muestra muy bien en sus gráficas, una de las grandes fortalezas de México es la capacidad de los últimos 20 años de incrementar nuestras exportaciones, incrementarlas en el mercado de Estados Unidos, incluso a la par de que Estados Unidos se fue haciendo menos importante en nuestras exportaciones totales. Cuando un país se pone de moda, como se ha puesto México, y tiene un gran influjo de recursos, tiende a haber una apreciación del tipo de cambio. Hemos visto en otros países, Brasil, las complejidades que eso puede acarrear. En su gráfica de la trayectoria del tipo de cambio de varios países de América Latina, es claro que México todavía se podía apreciar más si lo comparamos con Brasil. ¿Cómo ven este riesgo? ¿Qué instrumentos creen que tienen para enfrentarlo? ¿Qué tanto les preocupa? Lo que hace la agenda de reformas estructurales es, al final del día, cambiar los niveles de equilibrios de las variables. O sea, te mueve, la agenda de reforma estructural te mueve la capacidad productiva de la economía mexicana, te mueve el PIB potencial de México, y eso te afecta, al final del día, el nivel de las variables de equilibrio. En ese sentido, creemos que lo que hoy tenemos, la parte, primero, de tener finanzas públicas sanas, haber regresado al presupuesto balanceado, más el tipo de cambio flexible, las reservas internacionales, eso nos dan un muy buen nivel para enfrentar la volatilidad externa. Y creo que al final del día, este conjunto de elementos es lo que le da también esa buena percepción a la economía mexicana en el exterior. No es solo la agenda de reformas estructurales que se están emprendiendo, sino todos los elementos de solidez financiera y macroeconómica con los que hoy cuenta la economía mexicana. Muy bien, muchas gracias. Ya llegaron algunas preguntas, entonces voy a proceder a leerlas, subsecretario. Algunas tienen el nombre de quien las presenta, entonces en ese caso se lo daré. El señor P. Donde nos pregunta o le pregunta: favor de darnos más detalle de las acciones que tendrá la banca de desarrollo y en qué sectores de economía se dará énfasis. Sí, miren, de banca de desarrollo ya empezamos a hacer cosas, ya tenemos algunos productos que han sido bien aceptados por el sector financiero. Uno, y aquí está el director de Sociedad Hipotecaria Federal, es el crédito puente a la construcción, donde anunciamos una garantía a ese crédito puente hasta por el 30% de las primeras pérdidas. Esto tuvo una muy buena demanda, de hecho fue casi 3 veces el monto ofrecido, lo que tuvimos de demanda. Y también ha habido otros productos, por ejemplo de Nacional Financiera, que han tenido buena aceptación. En fin, lo que estamos haciendo es, en lugar de esperar a que pase la reforma o a que se presenten todos, ya estamos haciendo muchos esfuerzos y estamos en el diseño de productos para apoyar los sectores de la economía mexicana a través de la banca de desarrollo. Muchas gracias. De Laura Mina: ¿cuáles son las estrategias o líneas de acción que la banca pretende realizar para nivelar los créditos para las mujeres? Esos son detalles de la reforma financiera. En cuanto esté presentada la reforma financiera, les daremos esos detalles. Gracias. Todos los números que muestran, no tiene quien la suscribe, todos los números que muestran baja penetración son un síntoma, supongo, de penetración del crédito, son un síntoma. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Esa es la pregunta que nos hace este señor.
¿O señor? Bueno, si uno ve la gráfica, la segunda gráfica que tiene la presentación, no es la única razón, pero un factor que claramente no ayuda es la inestabilidad macroeconómica. En la medida en que sigamos trabajando y consolidemos esta estabilidad macroeconómica, entonces el terreno es mucho mejor para poder crecer en el tiempo de manera sana. Gracias. De Adolfo González, ¿cuál es su visión sobre garantías y el uso de fideicomiso de garantía? Bueno, los programas que estamos diseñando de garantías creo que han sido exitosos. Creo que lo que es importante es que la garantía ataque de fondo o ayude de fondo a la toma de decisiones de la banca y una percepción de riesgo efectiva. Pero también es bien importante que los productos de garantía que hagamos, al final del día, sí se reflejen en mejores precios para las empresas que tomen los productos que nosotros estamos garantizando. O sea, Gracias. eso creo que es un factor fundamental de lo que hagamos y de lo que queremos lograr. De Sandra Salazar, del Sol de México, ¿qué riesgos hay de impulsar artificialmente el crédito? ¿Qué estrategias de educación financiera van a implementar? Comentario, bueno, una tercera pregunta que realmente no es de esta mesa. Entonces, son dos preguntas. ¿Qué riesgos hay de impulsar artificialmente el crédito? ¿Qué estrategias de educación financiera van a implementar? Bien, yo ahí repetiría lo que he venido señalando, que un elemento transversal de todo lo que hacemos y un valor que creemos que es fundamental conservar y fortalecer son los elementos de prudencia que tenemos en la ley o que tenemos hoy a nivel circular y que queremos poner en la ley. Y en ese sentido aprovecho también para decir que lo que también es muy importante es fortalecer, y ayer lo dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es fortalecer nuestros mecanismos de supervisión y de regulación para evitar de manera temprana lo que pueda generar algún problema en el sistema. Muchas gracias. Tengo dos preguntas de gentes distintas, pero tienen el mismo tema. Una es de Patricia Pasarán, revista Fortuna. Se refirió usted a la promoción de la formalidad. ¿Podría decir en qué sector se promoverá y cómo se harán estas acciones para lograrlo? Lo que estamos haciendo es rediseñando las políticas públicas que estamos emprendiendo para que las políticas promuevan formalidad. Y no está especificado a ningún sector, sino es más bien un esfuerzo general sobre todos los sectores de la economía mexicana. Pero el tema es que tenemos que promover la formalidad en el tiempo, porque en la formalidad la productividad es mayor y el desarrollo es más acelerado. Gracias. De Jorge Jiménez, cuando se comenta de acompañar el crecimiento del crédito con prudencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de medidas garantizarían esta prudencia? Sí. Una muy clara, por ejemplo, es esto que hemos logrado de Basilea, de implementar Basilea 3, de hoy tener un nivel de capitalización mínimo del 10.5%, de eso que hoy está en circular, tratar de darle mayor fortaleza a nivel ley, por ejemplo. Muchas gracias. De Federico Cerves, la oferta de crédito ahí está, banca capitalizada y sana. ¿Cómo estimular la demanda? Las pymes no piden prestado mientras se financian con proveedores. ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Está un poco relacionado con la pregunta que tú me hiciste favor de hacer al principio. Al final del día se debe de generar, es multifactorial el desempeño de esto. El crecimiento, la velocidad de crecimiento dependerá de muchos factores. Es importante que estén todos los elementos de oferta y que podamos tener una oferta más vigorosa. La oferta, como saben, muchas veces genera demanda y la agenda estructural que se está diseñando es también para promover esa demanda. Muchas gracias. No dice quién es la pregunta. ¿Qué país tiene comparativamente hablando
un sistema financiero como el que tendremos los mexicanos de prosperar las reformas propuestas? ¿Cuál es el modelo de reformas? Cuando estén las reformas les comentamos. Muy bien. Otra, ¿la banca de desarrollo deberá competir con la banca privada? No. Rápida. ¿Cuáles son los mecanismos que ha implementado México para contrarrestar la política monetaria expansiva de los Estados Unidos? Bueno, esa es una discusión interesante a nivel internacional, que se ha discutido en muchos foros a nivel internacional, que es cuándo va a empezar el proceso de consolidación fiscal, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países avanzados. Parece que hoy todavía no están las condiciones para que esa consolidación se dé muy pronto. Entonces, creo que vamos a seguir viviendo con políticas monetarias excesivamente expansivas en otros lados del mundo por un periodo razonable de tiempo. Muchas gracias. De Enrique Quintana, ¿cuáles son los plazos en el que espera tengan efecto las reformas luego de convertirse en leyes? Bueno, otro tema relevante de esto es que al final del día el trabajo que tienen que hacer las autoridades financieras junto con el sector financiero es un trabajo continuo. O sea, tenemos que trabajar activamente en el diseño de productos, en tener una regulación y una supervisión efectiva. Algo de lo que no se habla mucho, creo que tenemos que hacer un mejor esfuerzo por atender al sector financiero como autoridades, porque las autorizaciones se den rápido, por revisar rápido, por comprometernos a dar un servicio adecuado para que esto pueda tener una mayor fluidez. Eso es el tema, eso es un tema que tenemos que trabajar de forma permanente y que ya estamos haciendo. Gracias. De A. Robledo, una reforma financiera requiere una reforma del sistema judicial. Este debería ser más expedito. ¿Se piensa hacer algún cambio para que los juicios de recuperación de crédito no sean tan largos? Ahí otra vez, nuevamente, cuando presentemos la reforma financiera, comentaremos los detalles específicos. ¿Cuál es el impacto, nos dice Adolfo Galván, cuál es el impacto de la desaceleración china en la economía mexicana? Hay varios canales de transmisión, un canal de transmisión. Al final del día, el canal de transmisión más importante es lo que impacta el crecimiento chino a la economía global y a la economía de los Estados Unidos y de ahí hacia nosotros. Pero hay diversos canales por los cuales sí puede impactar el dinamismo de la economía mexicana. Gracias, no tiene autor. ¿Cómo ve la multitud de entidades y fondos que promueven el crédito del sector a las pymes? ¿Hay convergencia de ellos? Pues, yo creo que en el tema de las pymes, y quiero repetirlo, lo que es muy importante es que sí tenemos que hacer un esfuerzo y que aquí, por ejemplo, ayer se anunció un grupo para estos efectos, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque esos factores productivos que hoy se ven para las empresas grandes de México, las que han podido insertarse en este sector exportador, por ejemplo, las que generan estos $1,000 millones por día de exportaciones, tienen acceso al financiamiento no solo en México, tienen acceso al financiamiento en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. O sea, tienen financiamiento más barato. Lo que se debe procurar es que esas características productivas que el sistema financiero ya le otorga a las empresas grandes de México, se le pueda otorgar a las pequeñas y medianas. Muchas gracias. De Francisco Dovalina, la informalidad y la falta de transparencia de las empresas en su información financiera inhiben el financiamiento, sobre todo a las pymes. ¿Qué estrategia piensa manejar el gobierno para atender estas situaciones? Bien, yo ahí lo que comentaría nuevamente es que una vez que esté presentada la reforma, se harán estas precisiones y, como se señalaba, eso es un trabajo que será permanente durante esta administración. Tengo bastantes preguntas específicas que no se las voy a pasar porque no estamos en el momento para hacer esas respuestas. Me quedan algunas un poco más generales.
El subsecretario me ha pedido que cerremos esta plática a las 10:20, así que si tienen preguntas todavía es tiempo, pero si no vamos a terminar ya muy pronto. ¿Considera usted que la economía informal está directamente relacionada con la baja bancarización? Sí, la formalidad debe estar relacionada con la bancarización. Pues claro. ¿Cuáles son los riesgos que se corren al implementar las reformas a los ordenamientos jurídicos en materia de financiación? Otra vez, perdón. Es una pregunta complicada. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que se corren al implementar reformas que mueven los ordenamientos jurídicos en materia de financiación? La verdad es que no entiendo la pregunta. Bueno, pues con esto le agradezco mucho, subsecretario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Portela, por su participación y gracias, como siempre, a Carlos Elizondo por ayudarnos con la moderación de estos paneles. Vamos ahora, amigos, si les parece, vamos a un receso y regresamos a este salón para continuar con nuestro programa. Muchas gracias. Y otro tema bastante importante que el día de ayer abordó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante la sesión plenaria de la Convención Bancaria, fue el de la política monetaria de México. Carstens dijo que México no puede ser complaciente en su política monetaria, ya que de darse un ajuste en las medidas adoptadas por países desarrollados para fortalecer sus economías ante el escenario mundial de crisis, pues se puede generar una salida masiva de capitales que afectaría, por supuesto, a muchos países emergentes como el nuestro. Bueno, en su turno, también el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González, afirmó que el principal reto es lograr que el sistema bancario pues sea más profundo e incluyente, un tema también que se ha tomado bastante en las últimas conferencias políticas que hemos escuchado, esto con el fin de que se desarrolle todo su potencial para estar impulsando el crecimiento económico en nuestro país. González además explicó que actualmente solo un 35% de los adultos usa un mecanismo de ahorro formal y que solo el 27% tiene acceso a algún tipo de crédito. Remarcó que el sector es relativamente pequeño con comparación con el tamaño de la economía del país, pues el nivel de crédito interno equivale actualmente a un 26% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es de 44% y en Brasil un 61%. Además de estas cifras, hizo también unas referencias a la escasez de productos financieros y a la falta también de penetración en los niveles socioeconómicos bajos. Nosotros en unos minutos vamos a estar intentando restablecer la comunicación con mis compañeros allá en Acapulco, en donde se está llevando esta Convención Nacional Bancaria 2013. Mientras tanto, hacemos una pausa y volvemos.